La predicación de hoy está basada en lo que ha leído Amelia, en el Evangelio de Lucas. Palabras duras y palabras en las que todos nos vemos reflejados. Yo creo que ahí nadie se salva. Me ha costado escribirlo, pensar en lo que estaba poniendo y pensar, hay que cambiar porque no estamos en la línea de lo que se nos pide. Voy a empezar con una historia para que nos sirva de ilustración. Es ficticia, pero bueno, nos sirve de ejemplo. Una vez un pastor vio a dos chavales que discutían enérgicamente en la calle. Se acercó a ellos y les preguntó qué ocurría. Ellos dijeron: acabamos de encontrarnos un billete de 10 euros y estamos pensando a ver quién de nosotros tiene que quedarse con él. ¿Y habéis llegado a alguna conclusión?, pregunta el pastor. Sí, contesta el otro chaval. El dinero se lo merece el que mejor sepa mentir. El pastor les dice horrorizado: pero ¿no conocéis los mandamientos de Dios? No dirás falso testimonio, no mentirás. Yo mismo nunca he mentido en mi vida, siempre he dicho la verdad. Los dos chavales se miraron sorprendidos y le dijo el uno al otro: está bien, ha ganado él, dale al pastor los 10 euros. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar de santos y de santos en apariencia. Esta palabra no la tenemos en castellano, se llama Scheinheilig, santos en apariencia, pero que igual no lo son del todo. En los diccionarios se traduce por santurrón, fariseo, hipócrita, persona de dos caras. Es decir, que el tema será de santos y de los que aparecen ser santos, o de cómo poder vivir juntos, a pesar de conflictos y tensiones. ¿Y qué tendrán que ver los santos con los falsos santos, o estos con los conflictos y con las tensiones? Porque los aparentemente santos no tienen conflictos unos con otros. Todo está en orden. Se vive en paz y con tranquilidad. Sin embargo, esa paz es un silencio sepulcral. A primera vista, superficialmente, parece que todo está en armonía, pero hay cadáveres en el armario, conflictos y problemas no resueltos. Los falsos santos construyen un mundo aparentemente ficticio. Ficticio. En este mundo se dice: nos entendemos, no nos peleamos, no tenemos nada unos en contra de otros. En nuestra iglesia somos uña y carne. A este respecto, recordamos a Dietrich Bonhoeffer, que fue pastor protestante, teólogo luterano. Fue arrestado, encarcelado y finalmente ahorcado el 9 de abril del año 45, en la época de Hitler. E incluso asumió la vicaría de la Iglesia Luterana aquí en Barcelona. Bonhoeffer califica en su libro Vida en comunidad esta postura de que todo va bien como ilusión. Y él llama misericordia cuando Dios rompe este ideal de iglesia armónica, porque es una ilusión, un espejismo, un mundo irreal. La realidad es otra, que también los santos tienen conflictos. Esto igual no nos cuadra con nuestra idea de santos, pero en la Biblia, santos son simplemente los cristianos. Y la Biblia está llena de historias que nos muestran que también los santos tienen conflictos, y los falsos santos también, pero hacen como si no los tuvieran. Donde conviven personas hay conflictos. Y como los feligreses no somos más que personas, también tenemos conflictos entre cristianos, conflictos en la iglesia. Y precisamente donde se pone en marcha algo nuevo, donde se hacen necesarios cambios, surgen zonas de conflicto. Cuando las iglesias se transforman y se desarrollan, cuando la Iglesia quiere acercarse a las personas de nuestros tiempos con maneras nuevas, ahí surgen irremediablemente los conflictos. Y
Y no es ninguna catástrofe. No tenemos que asustarnos. Tenemos que aprender a tratar con los conflictos. Más bien, nos tendríamos que asustar si no hubiera conflictos, porque es que entonces no se mueve nada. Si todo se entumece o incluso se muere, entonces no hay conflictos, pero tampoco hay vida nueva. Las últimas palabras de una iglesia que se muere podrían ser estas: siempre ha sido así. Es una paz sospechosa, mortal. Sin embargo, donde empieza una vida nueva, donde los creyentes en una iglesia empiezan algo y quieren seguir avanzando juntos, puede haber desavenencias. Solo en el cielo hay movimiento sin que haya fricción. Pero mientras aún estemos los cristianos en el mundo, tendremos fricciones. La cuestión es, ¿cómo se solucionan los conflictos en la iglesia? Recordemos lo que hemos dicho, lo que hemos leído antes en el Evangelio de Lucas. Jesús nos dice 3 cosas. Primero, ser misericordiosos. En el versículo 36 dice: sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Esto significa: ¿creéis en un Dios misericordioso? Entonces esto tiene que reflejarse en vuestras vidas y en vuestras actitudes. Había un catedrático de teología que unas semanas antes de morir decía que creía que en ninguna otra parte se hablaba, se juzgaba y se condenaba de una manera tan despiadada como entre las personas que confesaban a Cristo. Este profesor nunca estuvo en Bilbao, porque si no, no hubiera hablado así, ¿verdad que no? ¿O es que resulta que sí, que también somos nosotros así? Si miramos adentro de nosotros y comprobamos cómo hablamos, ¿hablamos igual que los despiadados? Otro ejemplo, en una familia cristiana prototipo, la familia modelo, que se prepara por la mañana del domingo de esta manera. Se levanta agobiada por la mañana, desayuna con tensión en el ambiente y empieza su camino a la iglesia. A la salida de la iglesia empieza ya la bronca en toda regla. Se analiza punto por punto todo lo ocurrido, la música, la predicación y todo lo demás. Se va juzgando cada parte. ¿Qué pinta tiene este? ¿Qué mal han cantado? ¿Cuántas veces han equivocado fulano mengano? La lista de las acusaciones es muy larga. Y sin embargo, Jesús dice: sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿En qué tipo de misericordia de Dios creemos? Es la misericordia del Padre del Hijo perdido, que mira continuamente al horizonte, que no puede parar de mirar al horizonte por donde el Hijo había desaparecido, y espera y llega a ser el hazmerreír de la gente de su casa. Y cuando vuelve el Hijo, directamente de la cuadra de los cerdos, harapiento, maloliente, corre este padre hacia su Hijo y le abraza y le da mimos. Esta es la misericordia de Dios en la que creemos. La misericordia a través de la cual vivimos. Y es la que tenemos que entender para entender lo que Jesús nos dice. Creemos en un Dios que nos colma de una misericordia inmerecida. Solo desde su poder, solo desde el poder de este regalo, podemos vivir de forma diferente a como lo hace el mundo, sin compasión. Una segunda cosa que nos dice Jesús: no juzguéis. Literalmente se dice en el versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Por desgracia, precisamente los cristianos en algunos círculos son conocidos por condenar a los demás. Y de una forma graciosa nos lo recuerda la serie de Los Simpson. En ella está el vecino, Ned Flanders, que sonríe siempre de una manera molesta, porque es un cristiano modelo.
En una ocasión le pregunta a Homer Simpson: ¿usted qué hace el fin de semana? Y Flanders le contesta: el fin de semana vamos a un retiro, donde aprenderemos a juzgar a los otros. Y aquí, entre nosotros, seguramente pasa lo mismo. Los cristianos son aquellos que les gusta destacar sobre los demás, que se creen mejores. Y es que justo por lo contrario, deberíamos ser conocidos. En los versículos 39 y 49, Jesús cuenta una parábola. ¿Acaso puede el ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos al hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Con otras palabras, estáis igual de ciegos que aquellos a los que juzgáis. No tenéis ninguna ventaja sobre los demás. Dejadme a mí el juzgar y el sentenciar, dice Jesús. El juicio está en mis manos a buen recaudo. ¿Cuánto cambiarían las comunidades cristianas para bien si lo tomáramos en consideración? Por ejemplo, siendo reservados cuando hablemos de alguien que no esté presente. Existe una iglesia que una vez se había propuesto como meta, y lo había publicado, no decir nada negativo durante una semana de las personas ausentes. No toda la vida, no hasta la eternidad, solo una semana. A posteriori contaron que había sido la experiencia más intensa que habían tenido como comunidad. El ser reservados no significa disimular y no decir nada más, porque es importante hablar de las cosas críticas. Es importante tener el valor de tratar las zonas problemáticas. Pero ganaríamos mucho si intentáramos decírselo primero a la persona a quien le atañe, a quien esté implicado. Qué grande sería la diferencia si habláramos con la gente y no sobre la gente. Indagar, exhortar, criticar, valen, pero hablando con la gente, no sobre ella. La tercera cosa que nos dice Jesús es: sed generosos. El versículo 38, dad y se os dará, dice Jesús. Pero normalmente en el mundo nos regimos por otro principio, el de acumular. Acaparar para retener y no perder nada. Si no retengo lo que poseo, si no estoy atento, puede desaparecer en cualquier momento. Tengo que retener mis posesiones, mi tiempo. No puedo dar nada de mi tiempo si no lo pierdo. Mi comodidad, mi reputación, mis amigos, el amor de los otros, todo esto tengo que acapararlo y retenerlo. Vivimos en un mundo que tiene por lema: si cada uno piensa en sí mismo, ya se piensa en todos. Había en la televisión un personaje que decía: no soporto a los egoístas que solo piensan en sí mismos, en lugar de ocuparse de mí. Esta postura igual no suena, pero la postura cristiana, la postura según Jesús sería: si cada uno piensa en los otros, entonces se piensa en todos. Jesús nos dice: dale la vuelta, da para recibir, entrega de tus posesiones, de tu tiempo, del amor que recibes, da y verás que a largo plazo te va mejor. No quiere decir, no podemos suponer que Jesús esté diciendo: si dais abundantemente, entonces Dios os recompensará económicamente. Sino que más bien quiere decir: dad y veréis que sacáis más provecho que si retenéis. Si nos mantenemos firmes al mandato de Jesús, veremos que nos hace bien. No es sencillo, no es cómodo, a veces nos causa dolor, pero nos beneficia. Y este mandato sobre todo nos afecta cuando no se trata solo de dar cosas materiales o tiempo, sino de perdonar. Incluso podría suponer tener que librarnos del odio y de la ira.
Es impresionante si recordamos cómo reaccionaron los familiares de los asesinados el 17 de junio de 2015 en Charleston, Estados Unidos. Un joven de 21 años mató a tiros a 9 personas afroamericanas en una iglesia metodista en Charleston. Después de la masacre, algunos de los familiares de los muertos perdonaron públicamente al autor del delito. Una mujer, cuya hermana había sido asesinada, dijo que estaba enfadada y triste, pero que no había lugar al odio. Tenemos que perdonar. Yo te perdono, mi familia te perdona, dijo otro familiar de otra víctima. No habríamos comprendido bien si los familiares y los amigos de las víctimas hubieran deseado el infierno para el asesino. Los políticos sí empezaron a pedir rápidamente la pena de muerte. Sin embargo, el comportamiento de los familiares esconde un secreto. Esta gente se da cuenta de que nos sentimos libres cuando nos deshacemos de nuestro rencor, nuestro odio, nuestra ira. Porque además de cargar con el duelo, no tenemos necesidad de llevar el sentimiento de venganza o de desquite. Dios, el juez más justo, sabe juzgar bien y juzgará bien. Se nos dice: dad lo que tenéis, y entonces Dios os regalará tantas cosas que no seréis capaces de abarcarlas todas. Una promesa magnífica. Si perdono, si indulto a mi adversario, si le doy aquello que necesita, entonces me dará Dios abundantemente. Dios no será ruin, dice Jesús. Dios nos dará hasta rebosar. Precisamente las personas que están dispuestas a perdonar reciben de Dios hasta el exceso. Lo que esto significa con exactitud no lo dice Jesús explícitamente, porque es mucho más que misericordia, es bendición, es atención por parte de Dios, es su ayuda. ¿Vemos lo que Jesús nos quiere decir aquí? Si no damos nuestro brazo a torcer, si no indultamos, sino que sentenciamos, si sustentamos el rechazo y la antipatía, entonces nos cerramos a la bendición de Dios. Algunos se preguntan por qué no experimentan a Dios. A lo mejor porque ellos mismos atascan, obstruyen el fluir de las bendiciones. Algunas comunidades se sorprenden porque no avanzan, porque no hay conversiones, porque no vienen las personas. No es de extrañar, porque donde no se solucionan conflictos, no se da la bendición de Dios. Dios será misericordioso cuando perdonemos, y cuando demos también Él nos dará de vuelta. Entonces viviremos más libres. Imaginemos que aquí todos los hermanos nos tratamos con misericordia. ¿Qué pasaría si fuera así? ¿No sería mejor? ¿No sería el mundo mejor? ¿La iglesia mejor? Si nos tratamos con amor, si vemos a los otros a través del amor de Dios. Queridos hermanos, ¿a qué se debe que precisamente en las iglesias seamos tan poco misericordiosos unos con otros? ¿Por qué tenía el catedrático de teología que hemos nombrado antes esa opinión? ¿Y por qué se acerca tanto esa familia modelo que hemos comentado a la realidad? ¿Por qué? No conocemos la respuesta, pero por desgracia sí se observa que en las iglesias se juzga una y otra vez. Y esto tampoco significa que no debamos criticar nunca más, que debamos cerrar la boca y sonreírnos amablemente. No, eso sería hipocresía. Pero igual deberíamos acordarnos de unas pautas cuando critiquemos, pautas de misericordia. La primera: ¿puede el hermano cambiar a través de mi crítica? ¿Le resulta útil mi crítica? Porque pedir algo imposible es despiadado. Todas las personas tienen unos límites y hay que aceptarlos.
Dios nos ha hecho sencillamente diferentes. Segunda, ¿es el momento adecuado? ¿Puede el hermano ocuparse de lo que le estoy diciendo? Porque hay momentos en los que todo resulta demasiado. Hay momentos en los que debemos soportarnos y sostenernos. Y tercera, ¿es realmente importante? ¿Es algo realmente necesario o es algo que solo me molesta a mí? A lo mejor es solo una tontería. No hay por qué sacar a relucir cualquier insignificancia. Algunas cosas tenemos que aguantarlas. Y si alguien tendría derecho a juzgar, ese es Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Jesús cuando se nos presentó a nosotros? Se nos presentó con misericordia, con perdón. Él no hablaba mal de las personas, sino que las edificaba. La misericordia construye puentes. El amor construye puentes. El perdón construye puentes. Entremos en la nueva semana con una porción de misericordia. ¿Y por qué? Porque Jesús nos ha tratado con su misericordia, porque nos ha perdonado y porque nos ha amado primero. Que así sea. Amén.